Son las 3 de la madrugada en el mar de Filipinas. Mientras más de 5.000 personas duermen apiladas en literas de apenas 50 centímetros, en una pequeña cabina pegada al puente, hay un hombre que no termina de dormir nunca. Un teléfono suena. Se incorpora en 30 segundos, se pone el uniforme y cruza una puerta. Ahora tiene bajo su responsabilidad personal 13.000 millones de dólares de acero, 2 reactores nucleares activos y la vida de cada alma a bordo. Pero lo que define su existencia no es el poder. Es algo mucho más extraño, y casi nadie lo cuenta. Cuando la gente habla del capitán de un portaaviones, habla de privilegios. Se habla de la cabina privada, del camarero personal, de la comida servida en bandeja, de la silla más codiciada de toda la Marina de los Estados Unidos. Y todo eso existe. Es real. Se puede fotografiar. Pero hay una verdad incómoda detrás de esa imagen, una verdad que los documentales no suelen contar, y es que cada uno de esos supuestos lujos no es una recompensa. Es una herramienta de control. Cada centímetro de comodidad está calculado para cumplir una función táctica concreta. Y entenderlo cambia por completo cómo se mira a esa figura. Si este tipo de contenido te fascina, suscríbete. Cada semana entras en un mundo que casi nadie cuenta así. Para entender quién es esta persona, primero hay que entender lo que comanda. Un portaaviones de la clase Nimitz o de la clase Ford mide alrededor de 333 metros de eslora. Eso es más largo que la Torre Eiffel tumbada en el suelo. Desplaza más de 100.000 toneladas. Lleva 2 reactores nucleares, decenas de aeronaves embarcadas, casi 2 millones de galones de combustible de aviación y cantidades importantes de munición viva bajo cubierta. La cubierta de vuelo ocupa una superficie comparable a 3 campos de fútbol americano, y desde ahí se lanzan cazas a velocidades superiores a 260 km por hora en menos de 3 segundos, a veces de día, a veces con la cubierta negra como el carbón y con oleaje de tormenta. Debajo de esa cubierta vive una pequeña ciudad flotante. En la clase Ford, la dotación total entre tripulación del barco, ala aérea embarcada y personal de Estado Mayor ronda las 4.500 personas. Hay cocineros, médicos, dentistas, abogados, ingenieros nucleares, informáticos, bomberos, capellanes, mecánicos, pilotos y analistas de inteligencia. Hay varios comedores, un hospital con quirófano, una capilla, una emisora de radio, una televisión interna, una oficina de correos y gimnasios repartidos por las cubiertas. Y toda esa población vive bajo una única firma, la del capitán. Si un marinero comete un error, responde él. Si un avión se estrella en la aproximación, responde él. Si el buque toca fondo, y en la historia naval reciente hay más de un ejemplo, la carrera del capitán se termina esa misma noche. Aquí aparece la primera paradoja interesante. Para mandar un portaaviones nuclear, no basta con ser marino. Por regla y por exigencia legal, el comandante debe tener el grado de capitán de navío, lo que en el sistema estadounidense se identifica como O6, y además debe ser aviador naval o oficial de vuelo naval calificado. Es decir, quien manda el buque tiene que saber lo que significa aterrizar un avión sobre una pista móvil en mitad de la noche con balanceo, porque la mayor parte de lo que ese barco hace gira alrededor de esa operación. No es simbólico. Es una condición de diseño. Hay un detalle que mucha gente pasa por alto. En la cubierta hay aviones, y en el aire sobre el barco hay más aviones, y los pilotos de esos aviones no obedecen directamente al capitán del barco. Obedecen a otro oficial, el comandante del ala aérea embarcada, conocido tradicionalmente por su apodo histórico CAYE. El CAY también es un capitán de navío, también es un O6. En la torre,
En el comedor de oficiales y en los pasillos conviven varios o 6. El comandante del ala aérea, el oficial de reactores, el segundo al mando, o X, o... Pero solo uno de todos ellos recibe el tratamiento de capitán en boca de la tripulación. Y ese matiz aparentemente burocrático esconde siglos de tradición naval. En un buque de guerra estadounidense, capitán no es un rango, es el cargo, es quien está al mando. Solo hay uno. Ahora bien, ¿cómo se llega a esa silla? Nadie aterriza en el puente de un portaaviones por suerte ni por contactos. El camino promedio supera los 22 a 25 años de servicio en la Marina, muchas veces más. Empieza normalmente con el egreso de la Academia Naval de Annapolis o de un programa de oficiales como R o TC a los 22 años. Luego viene la selección para aviación naval, año y medio mínimo de entrenamiento de vuelo, calificaciones sobre aeronaves específicas, aterrizajes de calificación en portaaviones durante el día y después, durante la noche, que es una experiencia que muchos pilotos describen como el momento más aterrador de su vida profesional. A partir de ahí, el oficial empieza a acumular tours operativos. Vuela en escuadrones desplegados en el Mar del Sur de China, en el Golfo Pérsico, en el Mediterráneo. Si rinde, lo seleccionan para un escalón de mando intermedio, un escuadrón propio. Y si dentro de ese escuadrón sus reportes de rendimiento son sobresalientes año tras año, puede llegar a ser considerado para comandar un ala aérea embarcada. Aún así, todavía no está cerca del portaaviones. Antes del mando del portaaviones hay otra barrera enorme: la Escuela de Propulsión Nuclear Naval, en Goose Creek, en Carolina del Sur. Y aquí viene uno de los datos que pocas personas conocen. Ese futuro capitán, que lleva 2 décadas despegando y aterrizando cazas, debe dominar la ingeniería de reactores nucleares navales a nivel técnico. No porque tenga que darle la vuelta al reactor con sus propias manos, sino porque es legalmente responsable del comportamiento de esas 2 plantas nucleares bajo sus pies. Tiene que poder entender a su oficial de reactores, discutir parámetros con él y tomar decisiones en cuestión de segundos si algo se sale de los valores normales. El curso es agotador, con una carga académica que muchos comparan con un doctorado en ingeniería comprimido en menos de 2 años. Y si falla, no hay portaaviones. Punto. Después viene una etapa que en el argot se llama mando de barco de gran calado, un tour como comandante de un buque grande no nuclear, típicamente un buque de suministro o un buque anfibio. Es la última prueba antes del portaaviones. Solo quien sale bien de esa experiencia llega finalmente a la silla. En total, si todo va perfecto, una carrera de entre 25 y 30 años hasta escuchar por primera vez, por los altavoces internos, la frase que suena cuando él entra al puente. Y entonces, sí, llega el lujo. Pero mira bien lo que hay detrás. La cabina principal se llama cabina de puerto. Es una habitación con dormitorio, sala de estar que hace de despacho, baño privado con ducha e inodoro, un escritorio grande y espacio para reuniones pequeñas. Comparada con cualquier hotel en tierra, es modesta. Comparada con el espacio del resto del barco, es un palacio. Un marinero raso duerme en un rack de aproximadamente 1,80 m de largo por 60 centímetros de ancho, apilado de 3 en 3, compartiendo un compartimento con 120 personas más y con una cortinita por toda privacidad. Un oficial subalterno típico comparte un camarote del tamaño de un armario ropero con uno o varios compañeros. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete. Detrás de cada buque hay una historia que nadie te ha contado. El capitán, en cambio, tiene su cabina de puerto para sí mismo. Y no es la única. Tiene una segunda, llamada cabina de mar, pegada literalmente al puente.
Esta segunda cabina es deliberadamente sobria. Una cama, un escritorio, un baño básico, nada más. Y ahí está la función que la gente no entiende al mirar las fotos. La cabina de mar no existe para descansar. Existe porque cuando el barco está en navegación y algo cambia, una alerta de radar, un problema de navegación, un incidente meteorológico, un escuadrón enemigo en maniobras cerca, el capitán tiene que estar en el puente en menos de 30 segundos, no en 2 minutos, no en 1, en menos de 30. Y para lograr eso, tiene que dormir a menos de 20 pasos del timón. Piénsalo un momento. El lujo supuesto, la cabina privada, es en realidad un anillo electrónico que ata al hombre a su puesto durante 24 meses seguidos. En portaaviones grandes, además, cuando un almirante va embarcado porque el buque lidera un grupo de ataque, ese almirante tiene su propia suite, separada, más amplia aún, diseñada para poder recibir a jefes de Estado o dignatarios extranjeros. Pero el almirante no manda el barco. El capitán sí. Luego viene la comida, que es otro punto donde el lujo aparente esconde una lógica fría. En un portaaviones los oficiales comen en el wardroom, una sala que podríamos traducir como comedor de oficiales, con manteles, cubertería de metal, camareros enlistados que sirven los platos y un cierto nivel de formalidad que viene directamente de la tradición naval británica. El X o el segundo al mando normalmente preside ese comedor. Y aquí hay un detalle fascinante. El capitán no es un miembro regular del wardroom. Por tradición y por diseño se le invita a eventos especiales, a cenas conmemorativas, a recibir visitas. Pero en el día a día, el capitán come aparte, en su cabina, solo. Su camarero personal le lleva la bandeja. A primera vista, esto parece el colmo del privilegio. Pero escucha qué hay detrás. Si el capitán bajara cada noche a comer con sus oficiales, si se sentara en la misma mesa, si riera con las mismas bromas, si compartiera confidencias durante 2 años seguidos, la línea entre el comandante y sus subordinados se disolvería. Y en un buque de guerra, esa línea no puede disolverse. Nunca. Porque esa misma noche, a las 3 de la mañana, el capitán puede verse obligado a ordenar a uno de esos oficiales que lance aeronaves en condiciones peligrosas, a cancelar un permiso largamente esperado, a relevar a un subordinado por bajo rendimiento, o incluso a convocarle a un consejo de guerra. Y aquí llega otro dato que muy poca gente conoce. El capitán de un portaaviones es la única autoridad a bordo con poder legal para convocar una corte marcial contra cualquier persona embarcada, no solo contra la tripulación del barco, contra cualquier marinero, piloto u oficial de cualquier unidad que esté en ese casco, incluyendo los del ala aérea y los del Estado Mayor del almirante si fuera necesario. Puede levantar la autoridad disciplinaria de los comandantes de escuadrón. Su palabra es la última palabra. No hay llamada telefónica a tierra para pedir una segunda opinión cuando el barco está a 4.000 kilómetros de la costa más cercana. No hay comité. Decide él, y el barco responde. Esa soledad estructural, esa distancia obligatoria con el resto de la tripulación, es lo que explica la cabina separada, la comida aparte y los 2 tours de mando exigidos antes. Todo está construido para que cuando llegue la orden difícil, la del despegue con mal tiempo o el cambio de rumbo en una zona de tensión, haya solo una voz y sea respetada. Lo que más sorprende de un día típico del capitán no es el poder, es el ritmo. Antes del amanecer, él ya ha revisado los reportes de la noche. Incidentes, cambios meteorológicos, actividad aérea, alertas de tráfico marítimo. Reúne al navegante, al oficial de operaciones y al jefe de cubierta de vuelo, conocido como el Air Boss, para repasar el plan de vuelo de las próximas 18 horas. El Air Boss es el responsable inmediato de todo lo que pasa en esa cubierta y en el espacio aéreo alrededor del barco hasta 5 millas a la redonda. En un buen día, en la clase Ford,
se busca sostener 160 salidas aéreas en 24 horas. En surgimiento, 270. Eso significa un lanzamiento o una recuperación de aeronave aproximadamente cada 5 minutos, sin parar. Durante todo ese día, el capitán camina el barco. No es un gesto simbólico, es una práctica deliberada. Un capitán que se queda encerrado en el puente o en su cabina pierde contacto con la realidad humana de 5.000 personas viviendo en espacio cerrado, con calor, con ruido constante, con la falta de luz natural, con la tensión de un despliegue de 6 a 8 meses lejos de casa. Bajar a la sala de máquinas, asomarse a la cocina, pasar por la enfermería, saludar a los controladores aéreos en sus consolas, mirar a los ojos a los marineros que cargan combustible a 50 grados de temperatura ambiente. Eso es parte del trabajo, no un extra. Porque cuando llegue el día duro, y siempre llega, esos mismos marineros tienen que confiar en que la orden que reciben viene de alguien que los ha visto, que los conoce. Y aquí entra uno de los datos más sorprendentes de todos. El mando de un portaaviones nuclear no dura toda la vida. No dura ni siquiera 5 años. Dura, en promedio, entre 18 y 24 meses. En algunos casos, menos. En poco tiempo, ese capitán tiene que demostrarlo todo, estar a la altura de cualquier crisis y mantener a miles de personas funcionando como un reloj. Y después, entrega el mando a otro. Durante el tiempo que dura ese tour, él no tiene 0 horas de descanso completo, en el sentido profundo de la palabra. En su cabeza, aunque duerma, una parte del cerebro está conectada al teléfono que puede sonar en cualquier momento. Un excomandante describió el mando de portaaviones con una frase brutal. No hay un solo instante durante este tour en el que uno pueda escapar del peso del mando. Esa frase explica más que cualquier diagrama de privilegios. Explica por qué. Cuando se compara con oficiales del mismo rango en otras fuerzas armadas del mundo, el capitán de un portaaviones estadounidense vive con un tipo de responsabilidad que casi no existe en ningún otro lugar. Explica por qué, a pesar de los 5.000 dependientes, la comida servida y el camarote con ducha, muchos de ellos terminan el tour con el pelo claramente más blanco que cuando empezaron. Y hay un dato casi increíble que da escala a lo excepcional de ese puesto. En toda la historia moderna de la Marina estadounidense, el número total de personas que han comandado un portaaviones nuclear es más pequeño que el número total de astronautas que han volado al espacio. Piénsalo un segundo. Hay más seres humanos que han cruzado la línea de Kármán que hombres y mujeres que se han sentado en la silla del comandante de uno de esos buques. Y en cualquier momento dado, solo 11 personas en todo el planeta ocupan ese puesto. 11. Tantos como los portaaviones nucleares que Estados Unidos mantiene operativos. Una selección más estrecha que la de cualquier junta directiva de las mayores compañías del mundo. El salario, por cierto, no es espectacular. Un capitán de navío con más de 20 años de servicio ronda los $150.000 a $180.000 anuales en salario base más complementos, según rango dentro del escalafón y tiempo de servicio. Una cifra respetable, sí, pero no comparable con lo que ganaría ese mismo profesional en el sector privado aeroespacial o energético con su formación. Lo que recibe a cambio de esos años no es el dinero, es la firma en el libro de bitácora. Cuando su nombre queda registrado como comandante del USS Gerald Ford, del USS Theodore Roosevelt, del USS Ronald Reagan, del USS Carl Vinson o de cualquiera de los otros cascos activos, entra en un club minúsculo cuya puerta ya nadie puede cerrar detrás de él. A los 60 años, jubilado, en una cena civil, cuando alguien le pregunta a qué se dedicó, podrá decir que durante 2 años fue responsable de un instrumento de política nacional tan poderoso que su simple movimiento por el Indo-Pacífico
obligaba a gobiernos enteros a reconfigurar sus decisiones. Y ese es, al final, el verdadero lujo. No la cabina, no el camarero, no la comida servida. El verdadero lujo, si se puede llamar así, es haber cargado durante 2 años con algo tan grande que muy pocos seres humanos pueden imaginar cómo se siente. Y haber salido al otro lado. Los capitanes de portaaviones de la Marina estadounidense viven rodeados de supuestos privilegios que son, en realidad, engranajes cuidadosamente diseñados de un sistema de mando brutal. Cada detalle de comodidad existe para que la máquina funcione. Cada minuto robado al sueño se devuelve en forma de responsabilidad. Cada comida privada es un muro para proteger la cadena de mando. Son hombres y mujeres que pasaron un cuarto de siglo escalando una montaña para tener el privilegio de no dormir tranquilos durante 2 años. Y cuando bajan del puente por última vez y escuchan, por última vez, la frase que anuncia su salida, saben que han pasado por uno de los pocos puestos del planeta donde el poder y la soledad caminan, literalmente, en la misma dirección. Si esta historia te ha llegado, suscríbete y acompaña a los que saben mirar detrás del uniforme.